Como vimos en el vídeo anterior, el 14 de abril de 1931, tras la victoria de los partidos republicanos y socialistas en 41 de las 50 capitales de provincia en las elecciones municipales celebradas 2 días antes, los españoles salieron a las calles en un gran número de ciudades y proclamaron la República, con lo que el almirante Aznar se vio obligado a ceder pacíficamente el poder al Comité Revolucionario Republicano Socialista, y el rey Alfonso XIII tuvo que marchar al exilio a Francia. Nacía así la Segunda República. Una vez obtenido el poder de forma pacífica, el Comité Revolucionario formó un gobierno provisional liderado por Niceto Alcalá Zamora. España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de su renacimiento, que convocó elecciones generales para el 28 de junio de ese año, en las que los partidos más votados fueron, por este orden, el PSOE de Julián Besteiro, con 115 diputados, que representaba a los intereses de la clase obrera, el Partido Radical de Alejandro Lerroux, con 90 escaños, que a pesar de llamarse radical, era un partido de centro, el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, de ideología socialdemócrata, con 61 diputados, Esquerra Republicana de Cataluña, el gran partido de la izquierda nacionalista catalana, liderado por Francesc Macià, que obtuvo 29 escaños, y Acción Republicana, un partido de centro-izquierda liderado por Manuel Azaña, el político más destacado de la Segunda República, que a pesar de sus escasos 26 diputados, tuvo un papel protagonista en las Cortes. La derecha, en cambio, que se había presentado desorganizada, quedó relegada a un papel muy secundario. Estas Cortes, además, tenían un carácter constituyente, es decir, tenían como principal objetivo la redacción de una constitución que sentara las bases de la nueva España republicana. Tras 6 meses de debates, la nueva Constitución fue finalmente aprobada el 9 de diciembre de 1931, y ya en su artículo primero rompía todos los moldes al definir España como una república de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Una república de trabajadores, es decir, una república pensada por y para el beneficio de las clases populares, y que reconocía un gran número de derechos y libertades individuales, incluidos los de las mujeres, quienes, por primera vez en la historia de España, entre otras muchas cosas, podrían votar en las siguientes elecciones gracias a la aprobación del sufragio universal para los hombres y las mujeres mayores de 23 años. En lo que se refiere a la evolución histórica de la Segunda República, solemos dividir este periodo en 3 etapas. La primera, desarrollada entre 1931 y 1933, ha pasado a la historia con el nombre de Bienio Reformista, un periodo de 2 años y 8 meses que engloba al gobierno provisional de Niceto Alcalá Zamora, que tras la aprobación de la Constitución sería nombrado presidente de la República, y a los posteriores gobiernos de Manuel Azaña, que sacaron adelante medidas de gran relevancia en los ámbitos del campo, el trabajo, la educación, el ejército y las relaciones con la Iglesia. En lo que se refiere a la cuestión agraria, el ministro socialista de Trabajo, Francisco Largo Caballero, impulsó la aprobación de una serie de decretos encaminados a mejorar la situación de los jornaleros españoles, campesinos sin tierras que vivían en unas condiciones miserables, con salarios bajísimos y una elevada tasa de paro. Entre otras cosas, estos decretos extendieron la jornada laboral de 8 horas, ya conseguida por los obreros industriales, a los jornaleros, y establecieron la obligación de dar prioridad a los jornaleros de un municipio antes de contratar a otros de fuera, el compromiso de los propietarios a poner en cultivo todas las tierras y la creación de jurados mixtos, organismos integrados por representantes de los obreros y de los patronos encargados de regular las condiciones de trabajo en el campo. Estos jurados mixtos solían favorecer a los trabajadores, ya que el voto decisivo en las negociaciones entre trabajadores y propietarios correspondía a un secretario nombrado directamente por el Ministerio de Trabajo, lo que se tradujo para los jornaleros en mejoras considerables como el aumento de salario en más de un 30%. En el ámbito del trabajo, una vez más, el ministro socialista Largo Caballero tuvo un papel muy destacado al impulsar la aprobación de la jornada laboral de 40 horas semanales, la fijación de un salario mínimo, el establecimiento de vacaciones pagadas, eso sí, 7 días al año, tampoco nos vengamos muy arriba. No te vengas arriba porque yo sé que tú estás especialmente contento hoy.
la protección del derecho de huelga o la ampliación del seguro obligatorio de retiro obrero y del seguro de accidentes de trabajo. Madre mía, con todas estas mejoras en el campo y en el trabajo, seguro que los líderes del movimiento obrero estaban contentísimos con la Segunda República. Pues no precisamente todos. Tenemos que tener en cuenta que el movimiento obrero en la España de la época estaba dividido en dos grupos muy distintos. Por un lado, los afiliados a la UGT, el sindicato socialista, que como tenía a gente en el gobierno, estaba contenta y le daba like a todo lo que hacían Largo Caballero y sus amiguis, y por otro, los afiliados a la CNT, el sindicato anarquista, que querían derribar la república e impulsar un comunismo libertario, y no pararon de convocar huelgas y protagonizar estallidos violentos que pusieron en jaque a los gobiernos republicanos. Otro campo importante fue el de la educación, en un país en el que el 45% de la población no sabía ni leer ni escribir y que en los últimos siglos había dejado el sistema educativo en manos de la Iglesia. Para cambiar estos dos aspectos, los gobiernos de Alcalá Zamora y Azaña se marcaron el objetivo de crear 5.000 escuelas al año, contratar a 10.000 nuevos maestros, que verían aumentado su sueldo, establecer una red de bibliotecas públicas e incrementar hasta en un 50% el presupuesto destinado a la educación. ¡50%! Estaba loquísima esta gente, vamos. Todo ello con el fin de asegurar una educación pública gratuita, laica, mixta y de calidad, que consolidara los ideales de la Segunda República. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. En relación con el ejército, identificado siempre con la monarquía, se ofreció a los militares de alto rango la posibilidad de jubilarse con el sueldo íntegro, una medida a la que se acogieron 84 generales de un total de 170 y 8.650 jefes de un total de 14.000. De este modo se consiguió reducir el número excesivo de oficiales y también se ofreció una salida a aquellos militares cuyas condiciones no les permitían continuar en el ejército bajo una bandera republicana. Asimismo, se clausuró la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco, se anularon todos los ascensos por méritos de guerra obtenidos durante la dictadura, lo que provocó un fuerte malestar entre muchos militares que habían logrado múltiples ascensos en la guerra de Marruecos, y se creó la Guardia de Asalto, un cuerpo de policía armada moderna y de fidelidad republicana, algo así como la policía antidisturbios de la época. Por último, en el ámbito de la religión, los problemas comenzaron solo 3 semanas después de la proclamación de la Segunda República, cuando un grupo de exaltados que culpaban a la Iglesia del atraso de España se lanzaron a la quema de varios conventos en Madrid, lo que dio inicio a un estallido anticlerical que se extendió por todo el país a lo largo de 3 días, en los que las autoridades, completamente desbordadas, fueron incapaces de evitar la quema de hasta 107 edificios religiosos, una ofensa que nunca sería perdonada por los católicos. Y a ello habría que sumar, en los 2 años siguientes, la aprobación del matrimonio civil, el divorcio y los cementerios civiles, o la Ley de Congregaciones Religiosas de 1933, que establecía, entre otras cosas, el fin de los subsidios públicos a la Iglesia, la expropiación de los bienes de la Compañía de Jesús y el cierre de los centros de enseñanza católicos de primaria y secundaria. La Iglesia española estaba que ardía con la Segunda República y hasta el mismo Papa, Pío XI, llegó a publicar una encíclica en junio de 1933 en la que condenaba el espíritu anticristiano de la Segunda República y alentaba a los católicos españoles a unirse, en palabras literales, para la defensa de la fe y para alejar a los peligros que amenazan a la sociedad civil. Pero para 1933, la Iglesia y la derecha católica no eran los únicos que estaban disconformes con la Segunda República, sino que, como hemos visto, los anarquistas de la CNT querían tumbar el sistema, y muchos militares estaban molestos con la eliminación de los ascensos por méritos de guerra, a lo que habría que sumar, en el ámbito rural, a los propietarios de tierras y a un buen número de campesinos, que habían quedado insatisfechos con la nueva ley de reforma agraria. Pero antes de ver en detalle esta reforma agraria, retrocedamos unos meses en el tiempo, hasta el 10 de agosto de 1932, fecha en que el general Sanjurjo, que llevaba ya un tiempo conspirando con otros oficiales monárquicos y líderes carlistas, da un golpe de estado en Sevilla.
En poco tiempo, Sanjurjo se hace con el control efectivo de la capital andaluza, pero la rebelión fracasa en Madrid, al tiempo que otros generales implicados en la conjura son incapaces de sublevar a sus guarniciones o directamente optan por no mover ficha ante la previsible derrota de las fuerzas rebeldes. En estas circunstancias, Sanjurjo, que se había quedado completamente solo, es apresado por el ejército republicano y condenado a muerte por un consejo de guerra. Si bien la suerte querrá que el presidente de la República, Alcalá Zamora, decida indultarle y cambiar la pena de muerte por la cadena perpetua en un centro penitenciario de Cantabria, donde, como veremos más adelante, no pasará demasiado tiempo. La Segunda República había superado una prueba de fuego y sus líderes políticos, confiados en la fortaleza del nuevo régimen y seguros de que contaban con el apoyo de la mayoría de los mandos militares, recibieron el impulso definitivo para aprobar dos proyectos que llevaban varios meses estancados por la polémica que generaban en las Cortes: la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La Ley de Reforma Agraria, impulsada por el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, tenía como fin expropiar un gran número de tierras de los grandes señores para entregárselas a los jornaleros a un ritmo de entre 60.000 y 75.000 beneficiados al año. De manera que el problema de los campesinos sin tierra viera su fin definitivamente en España en un plazo de 15 años. ¿Y qué tierras serían expropiadas? En primer lugar, las de varios miembros de la alta nobleza, que, acusados de haber financiado el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo, fueron penalizados con la pérdida de más de 500.000 hectáreas, sin ningún tipo de indemnización, a lo que habría que sumar expropiaciones de tierras mal cultivadas, sistemáticamente arrendadas o que no hubieran sido convertidas en regadío a pesar de encontrarse en zonas de riego. En estos casos, eso sí, con el correspondiente pago de una indemnización por parte del Estado a sus antiguos propietarios. Sin embargo, los escasos recursos humanos y económicos con los que contaba el Instituto de Reforma Agraria, encargado de realizar la compra y el reparto de todas estas tierras, el boicot de la banca y de los grandes propietarios que se oponían a estas medidas y pusieron todo tipo de obstáculos para impedir su puesta en marcha, y la corta duración de los gobiernos de izquierdas, que solo aguantaron un año más en el poder tras la aprobación de esta medida, hicieron que la ley de la reforma agraria terminara en fracaso, con poco más de 12.000 beneficiados por esta medida a finales de 1933, frente a los 60.000, 75.000 de los que hablaba la ley. Por esta razón, los gobiernos de Azaña se ganaron el descontento tanto de los grandes propietarios, que habían perdido parte de sus tierras, como de cientos de miles de jornaleros andaluces, manchegos, leoneses y extremeños, decepcionados tras escuchar tantas promesas y continuar con las manos vacías. En este contexto, en enero de 1933, muchos jornaleros, alentados por la FAI, la sección más radical de la CNT, el sindicato anarquista, protagonizaron ocupaciones de tierras por todo el país en nombre del comunismo libertario. Llegamos así a la masacre de Casas Viejas, una sublevación de jornaleros anarquistas en este pueblo de la provincia de Cádiz, que terminó con una veintena de ellos atrincherados en una choza rodeada por 40 o 50 agentes de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Tras varios tiroteos, el incendio de la choza con los hombres, mujeres y niños dentro y el fusilamiento a sangre fría de varios vecinos del pueblo por orden del capitán Manuel Rojas, el episodio terminó con un guardia de asalto, 2 guardias civiles y 23 vecinos muertos. Una noticia que se extendió como la pólvora gracias a la libertad de prensa de la Segunda República y que terminó con el gobierno de Azaña muy desprestigiado por la opinión pública, a pesar de no haber sido el responsable directo de la desmesurada represión ordenada por el capitán Rojas. Y es que Azaña, entre otras cosas, fue acusado falsamente por Rojas y uno de sus coleguis de haber dado la orden expresa de disparar a la barriga para no dejar heridos ni prisioneros. Un bulo digno de Donald Trump. And I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake. Que fue extendido rápidamente por los periódicos de la extrema izquierda y la derecha españolas y que dejaría herido de muerte al gobierno republicano socialista de Azaña. En cuanto al capitán Rojas, fue juzgado por sus actos y condenado a 21 años de prisión. Si bien, 3 años más tarde, al estallar la guerra civil,
fue liberado por el bando franquista y dedicó los meses siguientes a liderar las tareas de represión en Granada, donde participaría activamente en el fusilamiento del escritor Federico García Lorca. Y si la ley de reforma agraria había suscitado una enorme polémica, más de lo mismo sucedería con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que proclamaba a Cataluña región autónoma dentro del Estado español. Declaraba el catalán y el castellano como lenguas cooficiales en Cataluña. Reconocía la existencia de un parlamento catalán, algo muy importante teniendo en cuenta que en esta época no existían las comunidades autónomas, y confería a Cataluña un gran número de competencias en materia de orden público, justicia y educación. Lo cierto es que este estatuto no dejó demasiado satisfecho a nadie, ya que los diputados de las Cortes madrileñas cedieron mucho más de lo que les habría gustado, y los nacionalistas catalanes consideraron escasas las competencias obtenidas. Y ahora, aclaro, opinión completamente personal, esta relativa insatisfacción de unos y otros me parece bastante positiva, ya que los mejores acuerdos suelen ser aquellos que no dejan demasiado contento a nadie, ya que ello significa que el diálogo ha sido productivo y ninguna de las partes ha impuesto totalmente su postura sobre la otra. Por lo demás, las elecciones al nuevo Parlamento catalán, celebradas en octubre de 1932, se saldaron con una amplia victoria de Esquerra Republicana y el nombramiento de su líder, Francesc Macià, como primer presidente de la Generalitat. Un año más tarde, no obstante, fallecería a los 74 años a causa de una apendicitis y sería sustituido en el cargo por Lluís Companys. A lo largo de estos 2 años, asimismo, tuvieron lugar intensos debates para dotar de un estatuto a otras 3 regiones históricas, País Vasco, Navarra y Galicia, pero en su caso estos no llegarían a aprobarse hasta 1936, por lo que los dejo para más adelante. Hemos visto, por tanto, que para 1933 al gobierno republicano socialista de Azaña le habían salido más detractores que a Miley Cyrus, especialmente tras los sucesos de Casas Viejas de principios de año, lo que, sumado a los conflictos internos entre los partidos de la coalición, llevó a su caída en el mes de septiembre. Unas semanas más tarde, incapaz de encontrar al candidato idóneo para formar un nuevo gobierno, el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 19 de noviembre. Unas elecciones que pasarían a la historia por ser las primeras en las que las mujeres españolas contaron con derecho a voto. En esta ocasión, además, los resultados iban a ser muy distintos a los de las elecciones anteriores, con una victoria rotunda de las derechas, debida fundamentalmente a 4 razones principales. En primer lugar, a causa de la fragmentación de los partidos de izquierdas, que con una ley electoral que favorecía claramente a las coaliciones de varios partidos, no lograron ponerse de acuerdo y terminaron por presentarse por separado, lo que suponía un verdadero suicidio colectivo. En segundo lugar, debido a la reagrupación de las fuerzas de derechas, entre las que destacó la coalición electoral liderada por la CEDA o Confederación Española de Derechas Autónomas de José María Gil Robles, que integraba también a otros partidos monárquicos, católicos y carlistas. En tercer orden, a causa del llamamiento a la abstención, es decir, a no votar en las elecciones, por parte de los sindicatos anarquistas, que fue seguido por un gran número de obreros, campesinos y jornaleros que de otro modo probablemente habrían concedido su voto a un partido de izquierdas. Y por último, y aquí, aclaro, entramos en la polémica, a raíz de la inclusión del voto de las mujeres, que dada la escasísima formación a la que habían tenido acceso y la fuerte influencia que la Iglesia ejercía sobre la gran mayoría, parece más que probable que votaran en masa a partidos de centro o de derechas. Sea como fuere, lo cierto es que el gran vencedor de estas elecciones fue la CEDA de José María Gil Robles, con 115 diputados, seguido de cerca por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que, recordad, era un partido de centro. Nada que ver con los escasos 59 diputados del PSOE o los 11 de Izquierda Republicana. Ahora bien, a pesar de su triunfo en las elecciones, la CEDA no sumaba los apoyos suficientes para formar un gobierno en solitario, lo que llevó a Alcalá Zamora a encargar la formación de gobierno a Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical. El nuevo gobierno centrista contaba con el visto bueno de la CEDA, partido del que dependía para sacar adelante la gran mayoría de sus iniciativas legislativas, una dependencia que haría muy difícil la gobernabilidad
y llevaría al Partido Radical a formar hasta 9 gobiernos diferentes en tan solo 2 años, lo que, si echáis cuenta, sale a una media de un cambio de gobierno cada 2 meses y medio. Además, todos ellos eran gobiernos en coalición con otros partidos, incluyendo en más de una ocasión a varios ministros de la CEDA, razón por la cual conocemos esta segunda etapa de la Segunda República con el nombre de Bienio Radical Cedista. En este contexto de máxima inestabilidad, los sucesivos gobiernos radicales con apoyo de la CEDA se dedicaron fundamentalmente a frenar o eliminar las reformas sociales aprobadas por los gobiernos de izquierdas del bienio reformista. Así pues, entre otras medidas, se congeló la reforma agraria por problemas presupuestarios y atendiendo a las protestas de los propietarios rurales, se modificó la legislación laboral a favor de los patronos y se dejó en suspenso su aplicación en varios ámbitos, se aparcó la legislación anticlerical para permitir la apertura de colegios religiosos y el pago de dinero público a la Iglesia, se paralizó la reforma militar y se colocó en puestos clave a generales de dudosa lealtad a la República como Franco, Godet o Mola, y se limitaron los traspasos de competencias al gobierno autónomo catalán. Azaña y compañía, como os podréis imaginar, lloraban todas las noches, ya que casi todas sus reformas se habían ido al garete. Pero 2 años dan para mucho, y aún nos quedan cosas de las que hablar. En primer lugar, hay que hacer mención a la Ley de Amnistía de abril de 1934, que concedió la libertad al general Sanjurjo y al resto de implicados en el golpe de 1932, a pesar de la férrea oposición del presidente de la República, Alcalá Zamora, que se vio obligado a estampar su firma a regañadientes, respetando lo establecido en la Constitución. Pero ojo, que Sanjurjo no solo fue liberado, sino que también le fueron reintegrados la paga correspondiente a su alto escalafón militar y todos los derechos inherentes a su cargo. Toma ya, jubilación pagada. Y ya que aquí no ha pasado nada, me voy de retiro a Portugal a preparar el siguiente golpe. Sonreíd y saludad, chicos, sonreíd y saludad. En segundo lugar, hay que hacer referencia a la radicalización tanto de las izquierdas como de las derechas, en un contexto de auténtico caos en Europa, con el continente sumido en una terrible crisis económica que había tenido su origen en el crash del 29 en Estados Unidos, de crisis de las democracias, incapaces de encontrar soluciones a los problemas económicos, de auge de los fascismos, con Italia y Alemania bajo las redes del fascismo de Benito Mussolini y el nazismo de Adolf Hitler, y de consolidación del poder de Stalin en la Unión Soviética, quien empezaba a comprender que el triunfo del comunismo en otros países europeos le vendría bastante bien en caso de una futura guerra mundial. Europa era un polvorín, y España, afectada también por la enorme crisis económica, para que os hagáis una idea, más del 60% de los trabajadores del campo se habían quedado en el paro, no podría escapar de la imparable expansión de las ideas extremistas por el continente. En el caso de la izquierda tenemos, por un lado, a los anarquistas liderados por la CNT, que había caído en manos de su sector más radical, la FAI, que no se conformaba con la negociación sindical y la convocatoria de huelgas para obtener más derechos laborales, sino que solo contemplaba la insurrección armada como única vía para derribar la Segunda República e implantar el comunismo libertario. Con este fin ya habían protagonizado 2 importantes insurrecciones durante el bienio reformista, a las que habría que sumar una más tan solo unos días después de las elecciones de noviembre de 1933, que como las 2 anteriores terminó en fracaso, llevándose por el camino, eso sí, la vida de 125 personas. Por otro lado estaba el Partido Comunista Español, aún minoritario, que seguía las directrices de la Tercera Internacional, con sede en Moscú, y centró sus esfuerzos en lograr una alianza de las izquierdas para hacer frente a un posible golpe fascista contra la República. En tercer lugar, el PSOE y su sindicato afín, la UGT, que vivieron un proceso de radicalización liderado por el antiguo ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero, quien llegaría a afirmar públicamente que, en caso de que la CEDA entrara con algún ministro en el gobierno de Lerroux, los socialistas se lanzarían a la revolución.
Por último, nos quedan Esquerra Republicana de Cataluña, liderada por Lluís Companys, que ante las limitaciones al Estatuto catalán por parte de los gobiernos radicalcedistas adoptaría posturas cada vez más extremas hasta terminar por proclamar el Estado catalán en octubre de 1934, y la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, que agrupó a los antiguos partidos de centro-izquierda y fue el único que escapó de las posturas extremistas durante este periodo. Y en cuanto a la derecha española, tenemos, por un lado, a la derecha católica de la CEDA, liderada por José María Gil Robles, quien no ocultaba sus intenciones de transformar la Segunda República en una dictadura al estilo de Austria o Portugal, a la derecha monárquica de Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, con posturas cada vez más extremistas y antidemocráticas, y al partido fascista Fe de las Fonts, producto de la fusión en 1934 de la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de Ramiro Ledesma. Entre 1934 y 1935, este partido antidemocrático y partidario del empleo de la violencia para alcanzar sus fines no contaría aún con demasiados seguidores, pero comenzó a estar presente en diferentes conspiraciones y enfrentamientos armados contra grupos de izquierda o extrema izquierda. Las tensiones, como vemos, podían estallar en cualquier momento, y la ocasión llegó definitivamente el 4 de octubre de 1934, a raíz de la inclusión de 3 ministros de la CEDA en el gobierno radical de Alejandro Lerroux. Esta era la línea roja para los socialistas, que temían que la entrada de la CEDA en el gobierno pudiera terminar igual que en Austria, donde el canciller Dollfuss había llevado a cabo una maniobra similar para implantar una dictadura católica en este país. Por esta razón, el PSOE y la UGT respondieron con la convocatoria de una huelga general indefinida en toda España, sin el apoyo de la CNT, que tendría un gran seguimiento en casi todas las ciudades españolas y que vendría acompañada un día después de la proclamación por parte del presidente catalán, Lluís Companys, del Estado catalán de la República Federal Española. Durante los días siguientes, una parte de España quedó sumida en el caos, con el estallido de importantes enfrentamientos armados entre los huelguistas y las fuerzas del orden en Asturias, Cataluña y el País Vasco, así como en algunas localidades de Valencia, Aragón, Andalucía y las 2 Castillas, lo que obligó al gobierno a declarar el estado de guerra y movilizar al ejército. ¿Y quién fue el elegido para llevar el mando de las operaciones desde Madrid? Pues nada menos que el general Francisco Franco, que una vez reprimidas las revueltas, sería aclamado por parte de la prensa conservadora, ironías de la vida, como el salvador de la República. En líneas generales, la huelga fue reprimida sin apenas víctimas en toda España, con la excepción del País Vasco y Cataluña, que registraron más de 40 muertos cada una, y muy especialmente Asturias, donde la huelga devino en una insurrección armada de los mineros, apoyados por los militantes anarquistas, socialistas y comunistas, que se hicieron con el control de las ciudades de Avilés y Gijón e implantaron un orden social revolucionario que duró 15 días. La acción incluyó el asesinato de 34 sacerdotes y la quema de varias iglesias, y se saldó con una durísima represión por parte del ejército que terminaría con la ciudad de Oviedo prácticamente destruida, 1.100 fallecidos entre los rebeldes y 300 entre las fuerzas militares. Tras estos sucesos, el gobierno radicalcedista ordenó la detención de más de 30.000 insurrectos, incluidos los líderes del PSOE y la UGT. Cesó los ayuntamientos presididos por socialistas, suspendió la autonomía catalana y encarceló al gobierno de la Generalitat. Octubre de 1934 había dejado demasiadas heridas abiertas y a partir de ese momento las posturas de unos y otros se radicalizaron aún más. Durante los meses siguientes, además, los sucesivos gobiernos radicalcedistas fueron presa de las divisiones internas y de un grandísimo escándalo de corrupción, que terminaron por convencer al presidente Alcalá Zamora de que había llegado la hora de poner fin a esta segunda etapa de la Segunda República con la convocatoria de nuevas elecciones para febrero de 1936.
Durante varias semanas, España se llenó de grandes mítines en los que los líderes de los diferentes partidos políticos trataron de convencer a los votantes de que su opción era la mejor. Y entre todos ellos destacó, una vez más, Manuel Azaña, que logró unificar a los grandes partidos de izquierdas, incluyendo no solo a los partidos republicanos de centro-izquierda, sino también a los socialistas y a los comunistas, para formar una gran coalición electoral que hiciera posible la victoria en las elecciones y liberara a la República del gobierno de las derechas. La misma estrategia sería seguida por un sector de los partidos de derechas, que concurrieron unidos a las elecciones en el llamado Frente de la Contrarrevolución, liderado por la CEDA. Tan intensa fue esta campaña electoral en la que tanto unos como otros recurrieron al miedo para tratar de arrancar todos los votos posibles, afirmando que la victoria del bloque enemigo sería fatal para España. La movilización de los votantes fue masiva, con casi un 73% de participación, incluidos los anarquistas que no habían participado en las elecciones anteriores. El resultado fue una ajustadísima victoria para el Frente Popular, con un 47% de los votos frente al 45% de los partidos de derechas. Nada que ver con el triste 5% de los partidos de centro, que tenían poco que hacer en unas elecciones marcadas por la polarización y la radicalización de las posturas. Ahora bien, esa victoria mínima en votos, dentro de un sistema electoral que favorecía ampliamente a los vencedores en cada circunscripción, se tradujo en una mayoría absoluta en el Parlamento para los partidos de izquierdas, que sumaron 263 escaños frente a los 210 de la suma del centro y las derechas. Estas elecciones, debo aclarar, fueron, dejando de lado pequeñas irregularidades cometidas en las provincias de Cuenca y Granada, totalmente legales y democráticas, opinión en la que coinciden la gran mayoría de los historiadores y que corroboran hechos como que los partidos de derechas del momento aceptaran públicamente su derrota electoral. Y aclaro esto porque ciertos sectores de la extrema derecha se empeñan hoy en día en tratar de reescribir la historia en favor de sus intereses, afirmando que estas elecciones fueron fraudulentas, a pesar de que todos los indicios indican lo contrario y de que la inmensa mayoría de los expertos consideran esta tesis poco más que absurda. En cualquier caso, dada la mayoría de las izquierdas en el nuevo Parlamento, Alcalá Zamora encargó la formación de un nuevo gobierno a Azaña, que estaría formado íntegramente por republicanos, ya que los socialistas, a pesar de ser superiores en número, prefirieron no entrar en el gobierno. Nada más llegar al poder, el gobierno de Azaña volvió a poner en marcha todas las reformas anuladas o paralizadas en el bienio anterior, y además, cumpliendo su promesa electoral y contando con el voto favorable de las Cortes, declaró una amnistía para los presos de la insurrección anarquista de diciembre de 1933 y de la Revolución de Octubre de 1934, incluido Luis Companys, que como sabéis, 2 años antes había declarado una semi-independencia de Cataluña y que ahora recuperaba su cargo como presidente de la Generalitat. Asimismo, el resto de líderes políticos y funcionarios que habían estado presos durante año y medio recuperaron sus puestos en los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Y los obreros que habían sido despedidos por sus ideas políticas o por su participación en las huelgas de esos años recuperaron también sus empleos y fueron indemnizados por sus empresas por los salarios no recibidos. Al margen de estas medidas, el gobierno de Azaña, consciente de que algunos altos mandos militares estaban conspirando para llevar a cabo un golpe de Estado, ordenó el traslado de los generales sospechosos de traicionar a la República a territorios alejados de los centros de poder. Por esta razón, el general Franco fue enviado a las Islas Canarias, el general Godet a Baleares y el general Mola, cabecilla de la conjura, a Pamplona. Pero al margen de todo esto, el periodo comprendido entre febrero y julio de 1936 estuvo marcado por la división de las izquierdas, que se habían unido para lograr más escaños en las elecciones, pero defendían planes demasiado diferentes. La movilización obrera y jornalera, que se vio favorecida por la liberación de los líderes anarquistas, que convocaron varias huelgas, y por la radicalización y militarización de las juventudes de los partidos políticos tanto de izquierda como de derecha, tal y como reflejan la fusión de las juventudes socialistas y comunistas,
o el traspaso en bloque de las Juventudes de la Ceda a la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, que formarían verdaderos cuerpos paramilitares. A lo largo de estos 5 meses, los episodios violentos entre ambos bandos en las calles se saldaron con más de 250 muertes, y si el golpe de Estado planeado por Mola y Sanjurjo no tuvo lugar aún, fue tan solo porque Franco dudaba sobre sus posibilidades de éxito y prefería mantenerse a la espera de los acontecimientos. Pero llegado el mes de julio, las tensiones eran ya demasiado elevadas, con Calvo Sotelo, líder de la ultraderecha, hablando abiertamente de la insurrección armada, y Largo Caballero, líder del PSOE, amenazando con la revolución. Todo ello al tiempo que en las calles las matanzas continuaban. En este contexto, la gota que colmó el vaso fue el asesinato, el 12 de julio de 1936, por parte de un grupo de pistoleros falangistas, del teniente José Castillo, de simpatías socialistas, que estaba al mando del destacamento de la Guardia de Asalto en el centro de Madrid. Como represalia a este crimen, al día siguiente, varios miembros de su unidad y policías socialistas detuvieron y asesinaron a Calvo Sotelo, el líder de la ultraderecha, un asesinato que tuvo un impacto social enorme y fue aprovechado por los militares conjurados para dar inicio a la sublevación el 17 de julio. La guerra civil había comenzado y la Segunda República, para bien o para mal, tenía los días contados. Terminamos así este vídeo sobre la Segunda República, que tengo que decir que ha sido especialmente complicado, ya que, sin duda alguna, la Segunda República Española es uno de los periodos más complejos, pero sobre todo más polémicos de toda nuestra historia. Y no siempre es fácil resumir, escoger de qué vas a hablar y qué vas a dejar de lado, y cómo vas a explicar un proceso que puede interpretarse de múltiples formas. Porque en la historia es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, y dentro de lo que se dice hay que tener mucho cuidado con los términos exactos que utilizas y con la manera en la que decides expresarte. Pero después de toda esta chapa, la idea que quiero que prevalezca sobre la Segunda República es que no fue, como muchos dirán, un periodo perfecto y maravilloso de paz, amor y unicornios que vomitan arcoíris. Pero tampoco fue, como muchos quieren que penséis, una etapa negra de nuestra historia en la que los malvados republicanos con cuernos, devoradores de niños, dedicaban su tiempo a matar católicos, quemar iglesias y traer el comunismo a España. Para ser más justos, la Segunda República fue un periodo con sus luces y sus sombras, en el que sí, por un lado, hubo violencia, hambruna, huelgas en el campo y en las fábricas, insurrecciones armadas lideradas por anarquistas, una verdadera revolución anarcocomunista, 2 golpes de estado militares, quema de iglesias, luchas en las calles y una inestabilidad política tremenda, con un total de 26 gobiernos distintos y con una izquierda y una derecha que convivieron de espaldas, sin voluntad alguna de alcanzar el más mínimo acuerdo. Pero por otro lado, tuvimos una constitución verdaderamente progresista, una democracia real y efectiva, una consideración de la mujer sin precedentes, una serie de derechos y libertades totalmente inéditos en la historia de nuestro país y mejoras inauditas para los trabajadores de las fábricas y del campo. Hubo, por tanto, cosas buenas y cosas malas, como no podría haber sido de otra manera en una España con un 45% de analfabetismo, donde la gran mayoría de la población eran o bien jornaleros que trabajaban las tierras de otros o que se encontraban directamente en el paro, y obreros que vivían hacinados en unas condiciones miserables en las afueras de las ciudades de la época. Una España con un peso excesivo de la religión. Una España de pobreza, miseria y enormes desigualdades, que se encontraba claramente atrasada con respecto al resto de Europa y que no había conocido nunca una verdadera libertad. Y que en esos años no tuvo que hacer frente únicamente a una completa transformación política interna, sino también a una crisis económica sin precedentes, bestial, y a la llegada de ideas extremistas tanto por el lado de las derechas como por el lado de las izquierdas, en el seno de una Europa en la que la democracia atravesaba la peor de sus crisis y en la que el fascismo y el comunismo crecían a pasos agigantados. La Segunda República fue, por tanto, una etapa gris con infinitos matices, que podría haber funcionado mucho mejor, pero también podría haber funcionado mucho peor.
pero que en cualquier caso terminó de la peor de las maneras posibles, con un golpe de Estado ni exitoso ni fallido, que llevó a una larga guerra civil de 3 años en la que se enfrentarían hermanos contra hermanos, padres contra hijos, vecinos contra vecinos, amigos contra amigos, una guerra civil que se cobraría la vida de cientos de miles de españoles, que vendría seguida de una posterior represión muy dura y que daría inicio a una dictadura de casi 40 años que acabó con todas esas libertades que habíamos conseguido durante la Segunda República. Una dictadura que nunca podrá ser considerada un régimen legítimo, ya que acabó por medio de las armas con un régimen que había nacido fruto de la voluntad popular, que había nacido fruto, como recordaréis, de unas elecciones en abril de 1931, que iban a ser unas simples elecciones municipales, pero en las que la población española en todas las ciudades salió a las calles para pedir una república democrática, que funcionó como funcionó, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nunca debería haber terminado por medio de las armas para dar inicio a una dictadura. Entendamos, por tanto, a la Segunda República dentro de su tiempo, dentro de esa Europa en crisis, de extremismos, de transformaciones, de conflictos a todos los niveles, donde los valores no eran los mismos que tenemos en el año 2020, y alejémonos de ese odio tan visceral que muchos nos quieren imponer a la hora de estudiar este periodo tan apasionante de nuestra historia. Un saludo, que vaya muy bien, hasta luego.